Vamos a comenzar con qué es la audición. La audición se define como la capacidad de oír, esto es, de percibir sonidos que luego nuestro proceso decodifica y que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y con las demás personas. ¿Cómo es que funciona la audición? Las ondas sonoras viajan por el canal auditivo y golpean el tímpano, haciendo que éste vibre. Estas vibraciones ponen en movimiento el fluido de la cóclea que estimula 15.000 células sensoriales llamadas células ciliadas, que convierten las vibraciones en señales eléctricas. El cerebro procesa estos datos, lo que hace posible el escuchar y disfrutar cosas como la música o alguna conversación interesante. Existen distintas formas en las que se realiza la calibración auditiva. Para calibrar las emisiones de sonido que se encuentran en el ambiente, en cualquier nivel de intensidad, se utilizan las siguientes denominaciones. Primero tenemos a los decibeles, que tienen que ver con la intensidad que presenta el volumen del sonido. Se reconoce por las iniciales D y B y se mide desde alto hasta bajo. En segundo lugar tenemos a los hertz, que se denomina de esta manera a las vibraciones o frecuencias que se repiten por minuto para dar como resultado el tono o intensidad del sonido. Los niveles máximos de decibeles que puede soportar el oído humano están establecidos entre los 100 y 120 decibeles. Cuando ya se trasciende este límite, se deja de captar cualquier tipo de sonido para sentir solo dolor en el canal auditivo. Ahora vamos a pasar con el oído externo, la anatomía y sus partes. El oído externo incluye el pabellón auricular y el canal auditivo externo. El pabellón auricular tiene una forma característica con variaciones considerables en cuanto al tamaño, las modalidades de implantación y la forma, y consiste principalmente en un esqueleto fibrocartilaginoso cubierto de piel. En promedio tiene un eje mayor de 60 a 65 milímetros y un eje menor de 30 a 35 milímetros. En el pabellón auricular se consideran dos lados, uno lateral y el otro medial. En la cara lateral vamos a tener relieves característicos y numerosas depresiones. La más grande de estas es la concha, la cual se caracteriza por estar alrededor del centro y continúa directamente en el meato acústico externo. También vamos a tener el trago, que va a ser de forma triangular y va a estar colocado justo enfrente de la concha. También consiste en un esqueleto cartilaginoso cubierto de piel con formaciones de pilífero. Tiene funciones protectoras contra el meato acústico externo y ayuda a transmitir ondas de sonido que vienen de detrás del cuerpo. La única porción del pabellón auricular sin un esqueleto cartilaginoso se llama lóbulo y se encuentra en la porción inferior de este mismo. Por último, ¿cuál es la función del oído externo? El oído externo tiene la función de recolectar las ondas sonoras y transportarlas hacia la membrana del tímpano. El pabellón auricular participa en la localización de la fuente de sonido en el espacio y en la concentración de la energía del sonido hacia el meato acústico externo. Ok, ahora vamos a hablar sobre el oído medio. Este está compuesto de tres estructuras principalmente, que es el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a comenzar hablando del martillo. Bueno, este se va a desarrollar a partir del primer cartílago del arco faríngeo. Este va a estar conectado con la membrana timpánica a través de su manubrio. eh, y con el yunque va a estar conectado a través de la carilla articular. El proceso lateral del martillo va a estar unido a la parte superior de la membrana timpánica. La porción inferior de este se va a unir con la membrana timpánica por medio del ombligo de la membrana timpánica. Y este proceso va a estar unido a la fisura petrotimpánica. Bueno, este va a presentar varios ligamentos. Principalmente tenemos al anterior, que este se va a extender desde el proceso anterior del martillo hasta la fisura petrotímpano escamosa. Y, también vamos a tener al lateral, que se va a encontrar entre el cuello y la incisura timpánica de Rinibus. Y pues finalmente el ligamento superior, que va a unir a la cabeza del martillo con la cresta petroescamosa superior. Bueno, estos van a amortiguar la respuesta de los huesillos a los sonidos que son muy fuertes, lo que va a reducir el desplazamiento de los huesecillos
cuando exista algún cambio en la presión en el oído medio. Y bueno, pues también vamos a tener a el músculo tensor del tímpano que se va a insertar en el cuello del martillo y su función va a ser amortiguar el sonido que va a surgir del ala mayor del esfenoides al conducto auditivo, el cual se va a poder controlar voluntariamente y siendo su función involuntaria la más importante. Ahora tenemos al yunque, que bueno, este va a tener, como su nombre lo indica, la forma de yunque y va a estar unido al martillo por una carilla articular y al estribo se va a unir por su proceso lenticular. Este se ubica en el extremo de la rama larga. También este va a contar con una rama corta y su cuerpo se va a encontrar principalmente en el proceso epitimpánico. Y el ligamento posterior del yunque y el ligamento anterior del martillo le van a otorgar su eje de rotación a los huesecillos del oído. Y bueno, finalmente el estribo, que este es el hueso más pequeño del cuerpo humano y es el último huesecillo del oído medio. Y va a ser el que se va a desarrollar a partir del último arco faríngeo. Este se articula con la ventana oval a través del ligamento anular. El estapedio es el músculo esquelético más pequeño del cuerpo humano y este va a medir poco más de 1 milímetro. Este nos va a ayudar pues principalmente a estabilizar el estribo y va a estar inervado por el séptimo par craneal, que es el facial. Por lo tanto, en una parálisis de pues los síntomas va a ser como el dolor al momento de oír ruido en el lado afectado. Y esto es por la falta de inervación del estapedio. Por lo que este va a surgir de la eminencia en forma de cono, situada en la porción posterior de la cavidad timpánica, y esta va a ser conocida como la eminencia piramidal, que se va a insertar en el cuello del estribo. Ahora vamos a hablar sobre el oído interno. El oído interno va a contener los órganos funcionales para la audición y el equilibrio. Aquí vamos a encontrar una serie de estructuras en el espesor del peñasco del temporal, entre ellas una serie de cavidades óseas llamadas laberinto óseo, dentro de las cuales vamos a encontrar el laberinto membranoso, que son básicamente conductos membranosos. Aquí vamos a encontrar dos líquidos importantes, la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa va a estar llenando el espacio entre los laberintos óseo y membranoso. En cambio, la endolinfa va a estar llenando las cámaras tubulares del laberinto membranoso. Estos dos líquidos van a proporcionar un medio conductor de fluido para las vibraciones involucradas en la audición y el equilibrio. Respecto al laberinto óseo, podemos decir que este se va a dividir desde los puntos de vista estructural y funcional en el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo, el cual se va a dividir en ventana vestibular, utrículo y sáculo y canales semicirculares. La ventana vestibular sirve como una interfaz membranosa entre el estribo desde el oído medio y el vestíbulo del oído interno. Por otro lado, el laberinto membranoso dentro del vestíbulo consta de dos sacos conectados llamados el utrículo y el sáculo. Estas dos estructuras contienen receptores que son sensibles a la fuerza de gravedad y a los movimientos lineales de la cabeza. Finalmente, los tres canales semicirculares óseos del oído interno están en ángulos rectos entre sí, y los conductos semicirculares estrechos del laberinto membranoso están situados dentro de los canales semicirculares.
También los receptores dentro de los conductos son sensibles a la aceleración y desaceleración angulares de la cabeza, como ocurre en el movimiento de rotación. Para finalizar, vamos a hablar de la cóclea, la cual es un tubo en espiral que se divide en 3 cámaras: la escala vestibular, la escala timpánica y el conducto coclear o escala media. La escala vestibular va a formar la cámara superior de la cóclea. Comienza en la ventana vestibular, donde la escala vestibular es continua con el vestíbulo y aquí va a contener la perilinfa. La escala timpánica va a formar la cámara inferior de la cóclea. Va a terminar en la ventana coclear y aquí también vamos a encontrar perilinfa. Entre la escala vestibular y la escala timpánica vamos a encontrar una estructura, el helicotrema. La escala vestibular y la escala timpánica van a estar separadas por completo, excepto en la punta estrecha de la cóclea, llamada el helicotrema, donde van a ser continuas. Y finalmente vamos a tener el conducto coclear o también llamado escala media, la cual va a formar la cámara media de la cóclea. El techo del conducto coclear va a recibir el nombre de membrana vestibular y el piso se denomina membrana basilar. El conducto coclear está lleno de endolinfa y termina en helicotrema. Por otro lado, el conducto coclear va a alojar una estructura importante, el órgano espiral o de Corti, donde receptores de sonido transducen vibraciones mecánicas hacia impulsos nerviosos. Ahora vamos a hablar sobre el oído interno. El oído interno va a contener los órganos funcionales para la audición y el equilibrio. Aquí vamos a encontrar una serie de estructuras en el espesor del peñasco del temporal, entre ellas una serie de cavidades óseas llamadas laberinto óseo, dentro de las cuales vamos a encontrar el laberinto membranoso, que son básicamente conductos membranosos. Aquí vamos a encontrar 2 líquidos importantes, la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa va a estar llenando el espacio entre los laberintos óseo y membranoso. En cambio, la endolinfa va a estar llenando las cámaras tubulares del laberinto membranoso. Estos 2 líquidos van a proporcionar un medio conductor de fluido para las vibraciones involucradas en la audición y el equilibrio. Respecto al laberinto óseo, podemos decir que este se va a dividir desde los puntos de vista estructural y funcional en el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo, el cual se va a dividir en ventana vestibular, utrículo y sáculo y canales semicirculares. La ventana vestibular sirve como una interfaz membranosa entre el estribo desde el oído medio y el vestíbulo del oído interno. Por otro lado, el laberinto membranoso dentro del vestíbulo consta de 2 sacos conectados llamados el utrículo y el sáculo. Estas 2 estructuras contienen receptores que son sensibles a la fuerza de gravedad y a los movimientos lineales de la cabeza. Finalmente, los 3 canales semicirculares óseos del oído interno están en ángulos rectos entre sí, y los conductos semicirculares estrechos del laberinto membranoso están situados dentro de los canales semicirculares. También los receptores dentro de los conductos son sensibles a la aceleración y desaceleración angulares de la cabeza, como ocurre en el movimiento de rotación. Para finalizar, vamos a hablar de la cóclea, la cual es un tubo en espiral que se divide en 3 cámaras: la escala vestibular, la escala timpánica y el conducto coclear o escala media. La escala vestibular va a formar la cámara superior de la cóclea. Comienza en la ventana vestibular, donde la escala vestibular es continua con el vestíbulo y aquí va a contener la perilinfa. La escala timpánica va a formar la cámara inferior de la cóclea.
va a terminar en la ventana coclear y aquí también vamos a encontrar perilinfa. Entre la escala vestibular y la escala timpánica vamos a encontrar una estructura, el helicotrema. La escala vestibular y la escala timpánica van a estar separadas por completo, excepto en la punta estrecha de la cóclea, llamada el helicotrema, donde van a ser continuas. Y finalmente vamos a tener el conducto coclear o también llamado escala media, la cual va a formar la cámara media de la cóclea. El techo del conducto coclear va a recibir el nombre de membrana vestibular y el piso se denomina membrana basilar. El conducto coclear está lleno de endolinfa y termina en helicotrema. Por otro lado, el conducto coclear va a alojar una estructura importante, el órgano espiral o de Corti, donde receptores de sonido transducen vibraciones mecánicas hacia impulsos nerviosos. Una parte importante de la vía auditiva es el trayecto que se tiene. Para comprenderla, tenemos que saber que como mínimo va a haber 6 neuronas que van a hacer sinapsis consecutivamente para formarla. La primera neurona es una célula bipolar que se va a localizar en el ganglio coclear. La dendrita de esta primera neurona va a captar la información de una célula receptora, que es la célula ciliada, que va a estar localizada en el órgano de Corti. El axón de esta célula bipolar se va a dirigir ipsilateralmente por el tronco del encéfalo para llegar a la segunda neurona. Esta segunda neurona se encuentra en el tronco del encéfalo, en el suelo del cuarto ventrículo, próximo al proceso lateral de los núcleos coclear anterior y posterior. Los axones de la segunda neurona se pueden extender de dos formas. Pueden extenderse cruzados, cuando se dirigen hacia el lado contrario, o sin cruzarse, que se dirigen pues en el mismo sentido en el que iban. Y pues llegan a la tercera neurona que se encuentra en el núcleo olivar superior. Del núcleo olivar superior y del núcleo coclear anterior se extienden algunas fibras hacia el lado contrario, como se puede observar aquí en el esquema. Al cruzarse, estas fibras pueden, no siempre, pero pueden hacer sinapsis con un pequeño grupo de núcleos que se les conoce como núcleos del cuerpo trapezoide. El conjunto de este núcleo con las fibras que cruzan recibe el nombre de cuerpo trapezoideo. Una de las características de esta vía es que las estaciones neuronales consecutivas no siempre están reguladas eh, conjuntamente por todas las porciones de la vía. Va a haber grupos de axones que pueden saltarse algunas de las estaciones neuronales. Las únicas estaciones neuronales que son constantes son la primera neurona, que es la ganglionar, la segunda, que es la de los núcleos cocleares, y la última, que es la neurona terminal. Y por eso a partir de ahorita no se les conoce como cuarta, quinta o sexta neurona, porque pues puede ir cambiando. Pero pues estas otras estaciones neuronales son los núcleos del menisco lateral, los núcleos del menisco lateral, los núcleos del colículo, el núcleo del colículo inferior y el núcleo geniculado medial. Esta última es importante ya que de esta van a salir radiaciones acústicas que se dirigen hacia el córtex primario auditivo. En este córtex auditivo primario se va a encontrar la neurona de terminación, que va a estar en la lámina granular interna, que como recordamos es la cuarta, en los hilos temporales transversos y el área 41 de Brodmann. Otra parte que se me olvidó mencionar es que el cruce de las fibras que se produce a partir de la segunda neurona y vamos a poder observar de la segunda neurona en adelante, va a ser lo que nos ayude a captar información, eh, bueno, a que el córtex auditivo primario capte información de ambos órganos cocleares y de esta forma se contribuya a la percepción acústica espacial. Continuando con los núcleos del tronco encefálico, vamos a iniciar con los núcleos cocleares, que estos son el primer relevo del sistema nervioso central para la información auditiva. Estos se van a ubicar en la porción rostral del bulbo raquídeo e incluyen al núcleo coclear ventral. Este contiene a su vez subdivisiones, como se muestra en la pantalla, el anterior y posterior. Asimismo, también vamos a encontrar al núcleo coclear dorsal. El núcleo coclear ventral es importante para la ubicación horizontal de los sonidos. También algunas de las neuronas son el componente posterior ventral. En este componente
participan en un sistema de regulación de la sensibilidad de las células pilosas, y este se va a proyectar de manera bilateral al complejo olivar superior. Esto de ubicación horizontal de los sonidos se refiere a la capacidad de percibir si un sonido proviene de la izquierda, la derecha o algún punto intermedio en el campo auditivo horizontal. Ahora, las características de las neuronas del núcleo coclear dorsal procesan las características espectrales de los sonidos. Sin embargo, sus funciones de percepción no se comprenden por completo, aunque tienen importancia en la localización vertical de los sonidos, que esto se refiere si el sonido proviene de arriba, de abajo o de un punto intermedio. El núcleo coclear es el sitio más central en el cual una lesión puede producir sordera en el oído ipsolateral. Igual, algo interesante es que la arteria cerebelosa inferoanterior da irrigación a los núcleos cocleares, y la oclusión unilateral puede producir sordera en un oído. Ahora, los núcleos olivares también se van a encontrar en el bulbo raquídeo, y estos reciben información del núcleo coclear y están involucrados en la localización espacial del sonido. Esto quiere decir que ayudan a detectar la dirección y la intensidad de los estímulos auditivos. El complejo olivar superior va a contener 3 componentes principales: el medial, el superior lateral y el cuerpo trapezoide. El complejo olivar superior va a dar origen a las vías para la localización horizontal de los sonidos, que es lo que explicaba hace un momento. Ahora, el núcleo olivar superior medial son sensibles a las diferencias de tiempo entre ambos oídos y responden selectivamente a tonos bajos de frecuencia. El núcleo olivar superolateral es sensible a diferencias de intensidad entre ambos oídos y están ajustadas para estímulos de frecuencias altas. Ahora, también agregué aquí el lemnisco lateral, que es la vía auditiva ascendente del tronco del encéfalo, y la función que tiene es que hace relevo de la información sensitiva somática con el tálamo. Ahora, el núcleo geniculado medial se va a ubicar en la superficie inferior del tálamo y va a comprender varias divisiones. Sin embargo, la división ventral es el principal núcleo de relevo auditivo, y su función es recibir las señales del lemnisco lateral y las proyecta hacia la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal del cerebro. Y pues esto nos lleva a lo que es la corteza auditiva, que, bueno, lo primero que hay que mencionar es que se encuentra en el lóbulo temporal del cerebro, específicamente en la circunvolución temporal superior, y esta está organizada de manera tonotópica. ¿Esto qué significa? Bueno, que las neuronas en diferentes áreas responden a diferentes frecuencias de sonido. Ahora, su principal función es procesar la información auditiva que proviene de los oídos. Se encarga de aspectos como la identificación de sonidos, la discriminación de tonos, la localización espacial del sonido y la interpretación de patrones auditivos que son complejos. La información auditiva va a viajar desde el oído a través del nervio auditivo, posteriormente al tronco encefálico y finalmente va a llegar a lo que es la corteza auditiva. Por último, quiero mencionar que se divide en áreas específicas. Por un lado está la corteza auditiva primaria, que también es conocida como la área 41 y 42 de Brodmann, y la corteza auditiva secundaria, que ésta se va a ocupar de tareas más complejas, como la identificación de patrones y la memoria auditiva. Vamos a pasar a ver algunas patologías que están relacionadas con lo que acabamos de ver, para que veamos que esto también tiene una correlación clínica y una aplicación. Una de las consultas más frecuentes en medicina general es la otitis media. Esta se define como un proceso séptico inflamatorio del recubrimiento mucoperióstico del oído medio. Recordemos que el oído medio es una cavidad que generalmente está llena de aire y que se dedica a transformar las vibraciones y pasarlas al oído interno. Aquí hay una acumulación de fusión retrotimpánica. Su etiología puede ser por medio de dos agentes, viral y bacteriana. La viral es principalmente estacional,
Tenemos por acá cuatro virus que predominan generalmente en etapas de invierno, aunque pues puede ser en cualquier época del año. Los adenovirus, rinovirus, coronavirus e influenza. Y bacteriana de dos tipos principales de estreptococos, neumone y piógenes. Al tener nosotros pues una bacteria y un virus, ya se pueden imaginar cuál va a ser más o menos la fisiopatología. Principalmente, pues va a ser desencadenada por una enfermedad de vías respiratorias superiores. Lo que pasa es que estas bacterias y virus, pues colonizan el conducto auditivo externo, ¿sí? Y pues ahí vamos a tener células de defensa. Vamos a tener principalmente APCs, ¿no? Macrófagos, linfocitos B, células dendríticas, que se dedican pues a fagocitar esos patógenos y posteriormente pues a presentarlos con las demás células de nuestro cuerpo e inducir a el reclutamiento de citocinas proinflamatorias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, se hacen presentes. Y tenemos por acá una vasodilatación, infiltración de leucocitos, que si es una inflamación aguda, pues tendremos principalmente macrófagos. Si es una inflamación crónica, pues tendremos principalmente linfocitos y un aumento de la presión retrotimpánica. Ahora, ¿esto a qué manifestaciones clínicas nos va a conducir? Principalmente el paciente pues va a llevar por otalgia, ¿no? Que le duele el oído. Tenemos igualmente fiebre inducida por estas citocinas proinflamatorias, otorrea, inflamación de la membrana timpánica y la coloración blanco-amarillenta de la misma. Esto se detecta por medio de un examen físico de una exploración con un otoscopio y es realizado en la consulta por el médico. Igualmente es importante la parte del interrogatorio y una infección de vías superiores, vías respiratorias superiores antes. El tratamiento va a depender de la edad de nuestro paciente. Si está en una edad menor a los 30 años, si es un lactante menor, lactante mayor, adolescente o adulto joven, pues el tratamiento de primera elección sería únicamente un analgésico, porque esta otitis media suele ser, eh, suele ser autolimitada, no requiere pues de algún otro fármaco, de algún otro medicamento. Pero en personas que estén con un poco más de inmunocompromiso, se dice por ahí en las guías y en artículos que requiere antibiótico. Aunque pues hay que valorar igualmente si esta infección de vías respiratorias superiores pues tiene características de ser por bacteria y no viral. Esta es la primera enfermedad. Vamos con la segunda. Ok, tenemos por acá a otra enfermedad que es la enfermedad de Menier. Esta enfermedad de Menier es una enfermedad crónica del oído interno que se caracteriza por tres manifestaciones clínicas principales: vértigo, hipoacusia y acúfenos. Su etiología aún no se sabe específicamente qué es lo que la desencadena, pero tenemos una cofacción de trastornos vasculares, infecciones virales, una inmunosupresión y la predisposición propiamente genética. La fisiopatología de esto va a hacer que se va a acumular un líquido que se llama endolinfa. Este endolinfa, pues, es un líquido que se encarga de proteger a las estructuras del oído interno. Estas intervienen principalmente en la audición y en el equilibrio. Entonces, el volumen normal de endolinfa se ve interrumpido y el saco endolinfático se va a expandir. Y vamos a tener lo siguiente: vasodilatación, infiltración leucocitaria e igualmente un aumento de la presión retrotimpánica. Las manifestaciones clínicas son los siguientes: una sensación de un oído tapado, acúfenos, en donde principalmente tendríamos zumbidos o silbidos, una hipoacusia variable y vértigo. El tratamiento, principalmente descrito en las guías, igualmente va por edad, y si es una persona que esté que tenga menor a 30 años, pues el objetivo del tratamiento va a ser estabilizar el volumen del saco linfático, preservar la audición y controlar el vértigo. Pues aquí se pueden tener técnicas de estrés, se puede tener un control en la ingesta, en la nutrición, y el tratamiento farmacológico de primera línea son los diuréticos.